Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver a continuación el siguiente ejercicio. Sean S y T dos funciones escalonadas definidas en el intervalo cerrado A, B. Se nos pide probar dos cosas. La primera de ellas es que la multiplicación de funciones escalonadas, de estas funciones escalonadas S y T, es nuevamente una función escalonada. La segunda de ellas, que la segunda, lo segundo que tenemos que probar es que si la función S es una función que es no nula, distinta de cero en cualquier punto del intervalo A, B, entonces la función 1 sobre S es también una función escalonada en el intervalo AB, ¿no? Entonces, pues vamos a proceder a probar la primera parte. Entonces, para ello, pues vamos a suponer que P sub S y P sub T son las particiones de A, B inducidas por estas funciones escalonadas, por la función escalonada S y por la función escalonada T. Lo que nosotros tenemos que encontrar, o sea, para probar que una función es escalonada, no olvidemos que tenemos que encontrar una partición del intervalo A, B, de tal manera que en los subintervalos inducidos por esta partición, la función es una función constante en cada uno de estos subintervalos. Entonces, pues es efectivamente lo que tenemos que encontrar. Entonces, tenemos que encontrar una partición de AB de tal manera que la función producto, o el producto de estas funciones, S por T, sea una función constante en cada uno de estos subintervalos. Entonces, vamos a echar mano de los ejercicios previos que hemos probado y sabemos por uno de estos ejercicios que para la partición del intervalo A, B, dada por la unión de las particiones P sub S con la partición P sub T, que vamos a denotar a los puntos de esta partición como Z sub K, desde K igual con 0 hasta algún índice P. En los subintervalos generados por esta partición, que es la unión de las particiones asociadas a las funciones escalonadas, sabemos que la función S y la función T son constantes en los subintervalos Z sub K menos 1, ZK. Y esto para todo K desde 1 hasta P, ¿no? De esta manera, pues nosotros podemos escribir entonces a la función S como la suma desde i igual con 1 hasta p de s sub i por la función característica sobre el intervalo z sub i menos 1, z sub i evaluado en el punto x, donde s sub i es el valor de la función s precisamente en este subintervalo. Y luego la función t de x, pues es igual a la suma desde j igual con 1 hasta p de t sub j por la función característica en este subintervalo, en el intervalo z sub j menos 1, zj evaluado en el punto x. Y donde t sub i pues es el valor de la función t en el intervalo z sub j menos 1, zj. ¿Sí? O sea, como la función s y la función t son constantes en estos subintervalos, o sea, nuevamente son funciones escalonadas, ¿no? Pero ahora los subintervalos en donde son constantes son estos, ¿no? Entonces eso nos lleva a que se pueden escribir de esta forma. Luego, entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros calculamos la función producto? Cuando nosotros calculamos la función producto, pues dadas estas expresiones, pues nosotros tenemos que S por T en X, pues es igual a esto evaluado en el punto X por toda esta expresión evaluada en el punto X. ¿Y esto es igual a qué? A la suma desde i igual con 1 hasta p por la suma desde j igual con 1 hasta p de si por tj. Estos son los valores que toman las funciones escalonadas en cada uno de los subintervalos. Y esto multiplicando, bueno, es todo esto multiplicándose también a la vez por la característica sobre el intervalo z sub i menos 1, z sub i por la característica sobre el intervalo z sub j menos 1, zj. Y esto en el punto x. ¿Sí? Entonces, sin embargo, fíjense que esto realmente, pues por propiedades de las funciones características, no olvidemos que el producto de funciones características sobre conjuntos distintos, pues es igual a la característica, o sea, esto de acá es igual a la característica sobre la intersección de los conjuntos, ¿no? Y entonces, y como estos subintervalos pues son generados por puntos en la partición,
Si i es distinto de j, pues estos intervalos son ajenos. Entonces la única forma en la que la intersección de estos dos nos va a dar algo distinto del vacío, pues es cuando son iguales. Entonces esto va a ser igual a la suma desde k igual con 1 hasta p de S sub k por t sub k por la característica sobre el intervalo z sub k menos 1, z sub k. ¿Sí? Entonces, de acá para acá lo único que hacemos es aplicar esas propiedades de las funciones características para concluir, ¿no? Para reducir esta expresión, porque realmente en esta expresión hay muchísimos ceros, ¿sí? Cuando i es distinto de j, pues todo esto nos da cero, ¿no? Esto nos da cero, el producto de todo esto nos da cero. Entonces hay muchos ceros que estamos sumando acá. El único caso en el que esto es igual a 1, pues es cuando i es igual a j, ¿sí? Que es este caso. Entonces, fíjense, de esta manera lo que nosotros acabamos de probar, pues es que el producto de funciones escalonadas se puede escribir nuevamente como una función escalonada, ¿no? O sea, se puede encontrar una partición, que va a ser esta, va a ser la unión de las particiones, de tal manera que en cada uno de estos subintervalos, la función s por t es una función constante, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de esta función en este intervalo? Pues s sub k por t sub k. Ahora, para la segunda parte, tenemos que probar que si S es además distinta de 0 en cada uno de los puntos del intervalo, entonces tenemos que demostrar que 1 sobre S nuevamente es una función escalonada. Entonces, fíjense, vamos a suponer que P igual a X sub I desde I igual con 1 hasta N es la partición del intervalo A, B generada por la función escalonada S, ¿sí? Entonces, para cualquier punto en x, nosotros vamos a poder escribir a la función s de x como la suma desde i igual con 1 hasta n de s sub i por la función característica del intervalo x sub i menos 1, x sub i evaluado en el punto x. Acuérdense que si una función es escalonada, precisamente podemos encontrar una partición de tal manera que los subintervalos x y menos 1, x sub i, la función es constante, ¿no? Y va tomando cada uno de estos valores respectivamente dependiendo del subintervalo. Entonces, además, como por hipótesis sabemos que s sub i es distinto de 0 para todo i, desde 0 hasta n. Entonces, si nosotros tomamos un punto en el intervalo a, b, pero que no esté en la partición, que no sea un punto de la partición, fíjense qué es lo que pasa. Que la función 1 sobre s evaluada en el punto x, pues es simplemente por definición 1 sobre s de x. Y esto es igual a la vez a 1 entre, pues, toda esta expresión que es esta misma, pero evaluada en el punto x, ¿no? Sí, acuérdense que esta expresión es simplemente s de x. Y ahora, si nosotros tomamos un punto x en el subintervalo, o asumimos simplemente, ¿no? Que x además está en el subintervalo, x sub i menos 1, x sub i, pues entonces 1 sobre s de x, pues va a ser simplemente, o sea, fíjense, como x va a estar en este subintervalo, solamente en este subintervalo va a sobrevivir, ¿no? De ahí, todos los demás va a ser 0. Entonces, 1 sobre s de x va a ser simplemente 1 sobre s sub i. De esta manera, esta expresión, la expresión asterisco, se puede reescribir, de hecho, se puede escribir como la función 1 sobre s evaluado en x, se puede escribir como la suma desde i igual con 1 hasta n, de 1 sobre s sub i por la característica en el subintervalo x sub i menos 1, x sub i evaluado en x. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que acabamos de hacer nosotros es encontrar una partición que de hecho no fue muy difícil porque es la misma partición de la función s. Y en esta misma partición de la función s, dado que cada uno de los valores que también toma la función en estos subintervalos es distinta de 0, la función 1 sobre s de x se puede escribir también pues como una función que en cada uno de estos subintervalos toma valores constantes, ¿no? O sea, se puede escribir como una función escalonada, que era precisamente lo que se nos pedía probar.